gustaría saber sobre este ultimátum y sobre esas negociaciones que se están dando en Costa Rica. ¿Usted va a participar ahora en este reavivamiento de esas conversaciones? ¿Quién está planteado que va a estar ahí? ¿Y cuáles son los métodos que se van a usar en Costa Rica desde estas nuevas negociaciones? Bueno, en principio no sabemos si vamos a participar. Nosotros abrimos el proceso en el cual dejamos claramente planteado que la premisa fundamental, básica, por la que puede transitar este proceso de mediación, debe ser lo que ha manifestado la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas a través de sendas resoluciones, que es la restitución inmediata del presidente constitucional José Manuel Zelaya Rosales sin condiciones, de manera segura, y además la reconstitución del orden constitucional en el país. Sin ese punto fundamental y primero de agenda, seguir hacia los otros temas que son derivados no tiene sentido, porque con un gobierno, con un régimen de facto que está fuera de toda norma, que no tiene ley, que no es legítima ninguna de sus decisiones y todo lo contrario, constituyen delito todas sus decisiones, no se puede plantear ni diálogo ni siquiera negociación. Es sencillamente una mediación para operativizar a lo inmediato las resoluciones planteadas por la OEA y la ONU en cuanto a la restitución segura, inmediata e incondicional del presidente Zelaya. En cuanto a este relanzamiento, digamos así, de una nueva etapa de esta mediación, obviamente quienes componen el equipo que ha nombrado el presidente siguen siendo el ex canciller y ministro asesor Milton Jiménez Puerto, la diputada ante el Congreso Nacional Silvia Ayala, y además el compañero Francisco de las organizaciones de étnicas negras, que ha compuesto desde el principio Francisco Zúñiga esta delegación. Eso es lo que se plantea en principio. El método no es más que sentar claramente un plazo. El plazo perentorio que ha dado nuestro presidente es esta próxima reunión en esta semana. Y es el plazo perentorio solicitado al presidente constitucional de Costa Rica, Oscar Arias. No es un plazo solicitado al régimen golpista porque está fuera de toda norma, ¿no? Es un plazo solicitado entre presidentes constitucionales, ¿no? En segundo lugar, la metodología plantea, por otro lado, la necesidad de evacuar ese primer punto de agenda. Los derivados tendrán que ver con las decisiones constitucionales y, por supuesto, tendrán que ver también con el tender ciertos puentes para poder hacer posible que la angustia de nuestro pueblo sea corta y sea leve. Canciller, usted señalaba una cosa bien importante, también lo hacía el presidente, y es que ha habido persecución contra los miembros por parte del grupo de José Manuel Zelaya que está dentro de ese diálogo. Ha habido persecución a ellos, les han trancado los teléfonos, sus tarjetas de crédito, incluso tienen amenazas de ser capturados y amenazas de muerte. ¿Quiénes están detrás de eso, canciller? ¿Aparece alguien con nombre y apellido haciendo ese tipo de bloqueos? Digamos primero el nombre. Evidentemente esta es una dictadura que pretende establecerse en nuestro país, dirigida por militares. Y como lo ha dicho ahora nuestro compatriota César Ham, que tienen de títeres a dirigentes de políticos como Roberto Micheletti Baín y su camarilla, y por supuesto tiene también autores intelectuales dentro de los grupos fácticos del país que han venido en forma permanente haciendo acciones de desestabilización hasta llegar al colmo de un golpe militar. En ello quiero decirle que hay tres cosas, yo quiero señalar tres cosas. Es cierto, es importante señalar que los miembros de la comisión que se ha nombrado para el proceso de mediación, desde el mismo momento que se han incorporado, han sido sujetos de represión, de amenazas de muerte, de amenazas sobre sus familias, de congelamiento de cuentas bancarias para inutilizar sus movimientos, de bloqueo telefónico incluso que se establecía con los cancilleres y con el canciller de Costa Rica para bloquear la comunicación. Pero tenemos que señalar algo más. Se ha expulsado también a miembros de la prensa independiente y la prensa internacional que han estado reflejando con transparencia y en forma directa los acontecimientos de nuestro país, lo que supone una amenaza hacia una nueva etapa de represión en la cual ya se está llevando a cabo procesos de represión selectiva contra dirigentes y líderes pretendiendo aislar a nuestro pueblo y su capacidad de movilización. En el pasado ocurrió exactamente lo mismo.
Primero, un estado de sitio y un toque de queda. Después, la suspensión del estado de sitio y del toque de queda para emprender una persecución selectiva. Y después de agotado este procedimiento de persecución selectiva, los procesos de desaparición física, aprisionamientos y asesinatos. Nosotros sabemos que los que están dirigiendo esta operación son los mismos que dirigieron en el pasado estos procesos de represión. A la cabeza de ellos, un exmiembro o miembro aún, porque estamos pensando de la rearticulación de los escuadrones de la muerte, del llamado 316 en Honduras, por ejemplo, Billy Joya, que se ha constituido uno de los personeros y voceros del régimen golpista. Y eso tenemos que decirlo porque fue un hombre procesado y señalado incluso por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por crímenes de lesa humanidad en contra de estudiantes y jóvenes hondureños en la década de los 80, entre ellos nuestro ex canciller y miembro de la Comisión Constitucional para la Mediación en Costa Rica, Milton Jiménez Puerto. En ese sentido, debemos decirlo, el hecho de que la prensa esté siendo aislada para crear un aislamiento mediático en nuestro país ha conllevado ya a un proceso de persecución y captura selectiva que procederá si dejamos en la comunidad internacional y en nuestro país que sucedan más eventos de fortalecimiento de este grupo, esta camarilla golpista, entonces el paso siguiente es la desaparición física y el asesinato. Eso debo decirlo porque tenemos que estar conscientes de lo que está pasando en Honduras. No es simple y sencillamente un golpe de Estado a través del cual se establece un nuevo gobierno. No, es un golpe militar a través del cual se establece una dictadura, y una dictadura dirigida por militares, por títeres políticos y por autores intelectuales de los poderes fácticos con todo el poder de su dinero y el cinismo y la desvergüenza frente al aislamiento internacional y la condena de nuestro pueblo. En tercer lugar, debemos señalar que hasta ahora, en este momento, nosotros estamos haciendo este ultimátum en la esperanza de que la mediación y el mediador, con su buena fe, no cometa más errores. Porque lo hemos dicho y lo reiteramos, los errores, es cierto, no borran la buena fe, y la buena fe tampoco excluye los errores. Nosotros agradecemos infinitamente a la comunidad internacional que se ha puesto al lado de nuestro pueblo, que ha hecho proclamas fundamentales, que ha emitido resoluciones vinculantes en derecho internacional. También agradecemos a los pueblos y a los países amigos que no solamente han colaborado en las manifestaciones, sino que también materialmente están reconociendo a nuestro presidente como único representante legítimo del pueblo hondureño, especialmente a nuestros pueblos y países hermanos del ALBA, quienes en todo momento nos han abrazado con su cobija de calor humana, de calor en los propósitos comunes por la democracia. También agradecemos las instancias para aminorar el sufrimiento de nuestro pueblo, y en eso debemos incluir la parte progresista, esa facción progresista que de repente tiene intenciones verdaderamente democráticas en el gobierno del presidente Obama. Sabemos que ellos tienen serias contradicciones dentro de su país y que hay una parte de la derecha sumamente agresiva que está presionando para que se consolide el golpe militar en Honduras. Pero también debemos reconocer que hay una parte en ese país que aboga por la democracia. Es por ello que yo debo decirlo, y debo decirlo claramente a todos nuestros pueblos hermanos. Estamos solicitando respetuosamente, instando en el nombre del pueblo hondureño, exigiendo en nombre de la democracia, que de la proclama pasemos a la acción. Y es por eso que pedimos al gobierno de los Estados Unidos que las sanciones en contra del régimen de facto sean efectivas, en términos económicos, en términos de reservas internacionales, en términos de transferencias y desembolsos. Que las sanciones políticas sean efectivas, que se aísle diplomáticamente al régimen de facto, que en términos sociales sean efectivas, que se manifieste claramente el sentir y el pensar de todos los pueblos del mundo con respecto al retorno del fantasma terrible y perverso de los golpes militares y de los regímenes de represión, y que además se manifieste en forma directa contra los personeros y los protagonistas de un golpe militar, porque a esta gente lo único que le interesa son sus intereses personales. A ellos no les importan las sanciones que puedan afectar a nuestro pueblo y especialmente a los sectores más humildes. A ellos lo único que les importa son sus intereses personales. Por lo tanto, que el gobierno de los Estados Unidos proceda
a suspender visados, a restringir su movilización internacional y además a bloquear sus cuentas personales, entre las cuales se cuentan jugosas sumas que han robado a nuestro pueblo. En ese sentido, en esa medida, vamos nosotros realmente a sentir el apoyo directo, concreto, contundente del gobierno de los Estados Unidos a nuestro pueblo, que el régimen de facto lo ha aislado. Por lo tanto, es nuestra obligación aislar al régimen de facto. Canciller, muchísimas gracias. Es la canciller Patricia Rojas, canciller legítima y constitucional del gobierno de Honduras. Nosotros vamos a